Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a Historia en Minutos, el podcast donde vemos eventos importantes y no tan importantes de la historia mundial. Vamos a empezar con algo que vamos a estar haciendo cada semana y eso es dar efemérides. Efemérides de la fecha específica en donde se esté publicando el podcast. Esto es nada más para dar un poco de información extra aparte de lo del tema del día de hoy. Y así va a ser cada semana en cada capítulo. Espero que les guste también esto para que tengan un poquito más de información de cada fecha. Sin más que decir, vamos con la efeméride. El 6 de noviembre de 1860, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. Esto lo categoriza en el puesto número 16 de la lista de los presidentes de Estados Unidos, que cronológicamente fueron elegidos. El presidente, para que sea más identificable para ustedes, es el que está en la moneda de 1 centavo de dólar. Una moneda que es muy famosa y creo que es la más famosa que tiene Estados Unidos, ya que sale en películas o a veces se utiliza en volados, ya que en un lado está la cara y en el otro lado está el sello. Básicamente está la cara de perfil de Abraham Lincoln. Seguramente ya se acordarán de ella. Ahora a lo principal. El tema del día de hoy, como ya se los había dicho la semana pasada, es una de las pandemias que más ha pegado o tal vez la que más fuerte pegó en la historia de la humanidad. Y sí, estamos hablando de la peste negra. Así que comencemos. En 1348, dos barcos llegaron a Melcombe, Dorset, e introdujeron en Gran Bretaña una enfermedad mortal que ya había asolado Europa. En solo 2 años, 1/3 de la población británica había muerto. En esta pequeña lectura solamente se menciona la parte de cuando la peste negra entró a Gran Bretaña, pero iremos un poco más atrás, en sus inicios. A finales de 1330, extrañas muertes surgen en Kirguistán, cerca de Asia Menor, o cerca de Mesopotamia. Las muertes avanzan lentamente por la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda era una de las rutas comerciales más importantes de ese tiempo, que posteriormente sería cancelada por el Imperio Otomano en 1453. Esta información ya la habíamos visto en el capítulo pasado en la era de los descubrimientos, cuando el Imperio Otomano cerró todas las redes comerciales importantes hacia Europa. 16 años después de que las extrañas muertes surgieran en Asia Menor, los rumores de la enfermedad llegan a Europa. Un año después, en 1347, llega a Italia, donde se producen alrededor de 100.000 muertos en Florencia. En 1348, en París mueren alrededor de 50.000 personas y en ese mismo año, en Inglaterra, la enfermedad se sigue por Escandinavia. Escandinavia está compuesta por los países nórdicos germánicos, Dinamarca, Noruega y Suecia, en los cuales se hablan lenguas nórdicas, también llamadas lenguas escandinavas. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre los 100.000 muertos de Florencia y los 50.000 muertos en París. Básicamente es un año de diferencia y eso fue alarmante. Lamentablemente, la peste negra se movía más rápido que las mismas noticias, entonces para cuando llegaba a un pueblo, a una ciudad, ya era demasiado tarde, ya que las personas ya estaban infectadas por la enfermedad. Pero ahora, ¿cómo es que era la infección? Bueno, la peste llegaba de 3 maneras. Todos padecían fiebre, dolor de cabeza y debilidad en general. El calificativo negra se debe a las manchas, bubones y al aspecto producido por la gangrena en los dedos de manos y pies. Ahora, las 3 maneras en las que llegaba era bubónica, neumónica y septicémica. La bubónica eran furúnculos que aparecían bajo los brazos e ingles. Los bubones se vuelven negros y fétidos. Les recomiendo que no lo investiguen, ya que las imágenes son algo asquerosas básicamente. Pero bueno, si quieren hacerlo, adelante. Yo de todas maneras se los voy a explicar. Son manchas negras que aparecen, por ejemplo, en las axilas, en las ingles, en el cuello. Y básicamente duelen, son bastante feas para ver. Y la piel empieza a sacar un olor horrible. La neumónica, la tos con sangre, dificultades respiratorias y dolor en el pecho. Y la septicémica, dolor de estómago y diarrea. Las víctimas morían tan rápido que a menudo no quedaba gente para enterrarlas. Los cadáveres eran arrojados a fosas comunes. La muerte solo estaba a 15 horas aproximadamente al momento de contagiarse. Así que en el momento que ya sabías que ya estabas contagiado, creo que era bastante prudente despedirte de todos tus seres queridos y dejar algunos testamentos o no, yo qué sé, lo que se hacía en ese tiempo, pero básicamente la muerte era inminente, ya que no había ninguna cura.
solamente había como tratamientos usados pero muy caseros. Y esos son los siguientes, que sería higos, huevos en vinagre, ruibardo, que sería una planta con tallo comestible, es muy parecida al apio, almizcle, que es una hierba, ramilletes de hierbas y flores fragantes. Estos eran los tratamientos usados para evitar un poco la infección, pero no evitaba la muerte en ese entonces. Solamente la hacía un poco más tolerable hasta cierto punto. Fíjense, la enfermedad era tan mortal que había barcos que salían de un puerto con la gente enferma adentro y cuando llegaban a su destino, todo el barco ya estaba muerto. No había ningún sobreviviente. Así de rápida era, o así de efectiva, era la peste negra. Ahora, tras la peste negra, la demanda de mano de obra dio poder a los trabajadores. Al plantearse un impuesto en 1381 se desató la rebelión de Wat Tyler. Pero ese es otro evento histórico que veremos después. Pero básicamente, a falta de manos y a falta de persona, tal cual, ya que no había, la demanda fue muy grande que los trabajadores podían hacer lo que querían. No, pues págame tanto y te voy a trabajar. No, es que no te puedo dar tanto. No, pues es que yo no puedo ir a trabajar con eso porque me arriesgo a enfermarme o yo qué sé. Alguno que otra cosa se les ocurría para tener el poder hacia los empresarios, o bueno, no eran empresarios, en ese entonces era gente que contrataba a las personas, a los campesinos más que nada. Y llegaremos a la parte de reparto de culpas. Durante siglos se culpó a las ratas de la peste, pero algunos expertos hoy en día creen que la enfermedad pudo ser transmitida por parásitos humanos. Básicamente, el peor enemigo de la Tierra sigue siendo el ser humano. Las trágicas recurrencias. La enfermedad retornó cada tanto en Londres, el peor brote en 1665. Estamos hablando de 300 años después. La peste aún aparece ocasionalmente hoy en día, a menudo, en África, pero si no se trata puede ser mortal. Gracias a los avances de la medicina y de la tecnología, esta enfermedad se puede tratar mejor y puede evitarse la muerte. Mientras más rápido se detecte, más rápido se puede evitar y más rápido se puede sanar, pero sigue sin ser librada de la muerte. Si no se detecta a tiempo y si no se trata, bueno, en 15 horas puedes morir. No se tiene un número exacto de muertes de la peste negra, pero según modelos contemporáneos, entre 80 y 200 millones son las muertes que se tienen aproximadamente registradas de la peste negra. En un contraste histórico, el COVID-19 actualmente ha provocado la muerte de aproximadamente 10 millones de personas. Es un contraste bastante alto. Aún así, con el modelo contemporáneo más bajo, que son 80 millones de la peste negra, es un poco pequeño lo que ha matado hoy en día el COVID en comparación con la peste negra. Y así finalizaría el capítulo de hoy con un dato bastante perturbador que aún en la actualidad sigue brotando la peste negra. No como antes, pero aún sigue existiendo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo que hayan aprendido un poco más de historia. En la próxima semana estaremos viendo uno de los plot twists más grandes que yo he visto y que he leído hasta el momento. Espero que siga siendo de su interés y que les guste este contenido. Si es así, compártanlo y ya saben, nos pueden encontrar en Spotify y también en YouTube como Historia en Minutos. Y pues nada, nos veremos en la próxima historia. Adiós.